Tu hija, chida, hueles a vejez veaca casa ya. Este duro estallido vino de la esposa de nuestro hijo mayor en su fiesta de inauguración de casa. Mi esposo y yo, que hablamos bien de distraer la nueva casa de nuestro hijo, nos quedamos impactados por alza. Nuestro hijo se levantó de su asiento. De haber estado tratando de calmar a su esposa, pero a mi lado mi esposo murmuró en voz baja: ¿Deberíamos derribar esta casa? Con sus palabras, pensando de nuestra nuera como de un sorprendido jadeo. Poco sabía ella en ese momento que no solo la casa estaba en juego, sino también toda su vida. Mi nombre es Jacqueline Green, Stephanie White. Me casé con mi esposo Sam y nos mudamos a su casa familiar donde vivimos una vida contenta. Fuimos bendecidos con 2 hijos, Robert y Ted. Ambos han crecido y tienen sus propias familias y les va bien. En cuanto a Sam y a mí, todo lo que queremos es vivir nuestros últimos años en paz y felicidad. Sin embargo, hay una pequeña cosa que nos molesta. Es la esposa de nuestro mayor, Alice. Desde el momento en que la conocí, no tuve una buena impresión. Alice tenía 24 años cuando vino a presentarse antes de casarse con nuestro hijo. Aunque nos saludó en la puerta con un hola, no había sonrisa en su rostro. Déjame ver, eres Alice, ¿verdad? Como ella no se había presentado, le pregunté a mi hijo para estar segura. ¿Qué? Alice frunció el ceño ante mi pregunta. ¿Robert tiene otras mujeres? Tanto Robert como yo nos sorprendidos. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que no. Robert la tranquilizó apresuradamente. Bueno, entonces, ¿por qué necesito confirmar nombre? Pero Alice comenzó la crisis voltativa de Winembral. Lo siento, no debería haber dicho eso. Traté nerviosamente de calmar la situación. Aunque era joven, no pude evitar pensar que le faltaba sentido común, pero esperaba que el tiempo en el matrimonio mejorara las cosas. Eso es lo que pensé en ese momento. Ambas familias se conocieron y todo transcurrió sin problemas. Los padres de Alice parecían muy buenas personas. Tenían una pequeña tienda de electricidad juntos y transmitían una buena vibra. Pensé por el momento inicial de Alice se debía quizás su amor por Robert, por Roland Hill. Después de su boda, la pareja se mudó a un apartamento cercano. Unos años después, nuestro hijo menor, Ted, también decidió casarse. Fue un poco una boda apresurada. En ese momento, Ted todavía estaba en la universidad y su futura esposa, Megan, tenía 20 años y trabajaba en casa después de terminar la escuela secundaria. Estábamos pescados. No teníamos idea de qué tipo de chica iba a entrar en nuestras vidas, pero cuando conocimos a Megan, ella vino con un regalo y se presentó educadamente en la puerta. La puerta gentil. Aunque habíamos pensado que el comportamiento de Alice se debía a su juventud, Megan, que era aún más joven, era muy educada y respetuosa. Había algunas preocupaciones sobre cómo comenzó su relación, pero Megan parecía una chica maravillosa y amable. En el tiempo previo a su boda, Megan nos visitó muchas veces. Ella sí se ofreció a ayudar en la casa. Por supuesto, no podíamos dejarla hacer eso, pero nos conmovió mucho su consideración. La familia de Spotzes fue una hija de una pequeña empresa de instrucción. El señor Joseph y esta mayor decidió abandonar y comenzar a trabajar allí. Y luego nació una hermosa niña para la pareja. Cuando la bebé cumplió 6 meses, decidieron celebrar una ceremonia de boda atrasada. Por su Talon y su esposa asistieron a la ceremonia. Sin embargo, la esposa del hijo mayor parecía malhumorada todo el tiempo. A pesar de ser parte de la familia, ella estaba constantemente en su teléfono, nunca dejando su asiento. Tanto mi esposo como yo queríamos hablar con ella, pero podíamos decir que ella daba una vibra que decía no me hables. La ceremonia de la boda transcurrió sin problemas, pero el problema surgió después. Como tienen una bebé pequeña, decidieron no tener una fiesta después. Así que sugerimos, ¿por qué no tener una pequeña fiesta después de nuestra casa? El segundo hijo y su esposa estaban emocionados. Preparamos bocadillos y aperitivos, y el hijo mayor y su esposa se unieron a nosotros en nuestra casa. Esa fue una boda encantadora, dijo el hijo mayor. Megan's Brian. Por supuesto, esas amables palabras hicieron que el ambiente fuera agradable. Pero fue la esposa, hijo mayor, quien rompió por completo la calma de ente. ¿Qué estás diciendo? ¿A quién estás llamando hermosa? ¿Me estás engañando? Ella confrontó enojada a su esposo.
todos quedaron atónitos por su reacción. Probablemente, y le bien. Caida. Robert no lo quiso decir de esa manera. Ahora me convertí en el blanco de su suerte. Alice me miró fijamente y gritó, ¿cómo lo criaste para que sea un tramposo? ¿No es tu culpa por criarlo de esta manera? Y luego se abalanzó sobre mí. Alice, cálmate. Alice, por favor, detente. Ya es suficiente. Los niños y mi esposo intervinieron para contener a Alice. Inmediatamente le dije a Megan que llevara a un lugar seguro y le pediría que se echase de la habitación. Mirando a Alice que jadeaba fuertemente por su arrebato, estaba segura de que ella debe despreciarnos a todos, no a todos los involucrados con Robert. Ella solo ve a Robert, para bien o para mal. Decidimos que sería mejor prender a Robert desde 100 años. Y así lo hicimos. Hemos mantenido una relación Después del incidente, sugerí a Robert que sería mejor divorciarse, a lo que él respondió que también lo había considerado. Sin embargo, cuando lo mencioné, Alice se disculpó llorando. Después de recibir su disculpa, mi esposo y yo decidimos dejar el asunto en manos de ellos dos. A pesar de los altibajos, nuestro hijo mayor y su esposa celebraron su 15 aniversario de bodas. Como no tenían hijos, no tuvimos muchas oportunidades de reunirnos con ellos, pero pensamos que era mejor evitar cualquier confrontación. Tanto mi esposo como yo compartimos este sentimiento. Luego, un día, nuestro hijo mayor nos contactó e informó que había decidido iniciar su propio negocio, enfocándose en desarrollar un juego en el que había estado trabajando como pasatiempo. Después, explicó que no necesitaba una gran oficina para su juego de aplicaciones, pero contrataría a algunos empleados que trabajarían desde casa. También mencionó que planeaba construir una nueva casa con una pequeña sala de reuniones y su propio espacio de trabajo para reuniones ocasionales. Mi esposo y yo estamos emocionados de saber que nuestro hijo mayor está convirtiendo su pasatiempo en una carrera abierta hacia el futuro. Unos meses después, la mansión estaba terminada y fuimos invitados a la fiesta de inauguración de la casa junto con la familia de nuestro segundo hijo. Habían pasado varios años desde la última vez que vimos a la esposa de nuestro hijo mayor, pero había crecido en una adulta admirable. Esperábamos que no hubiera problemas como antes. Con eso en mente, le dimos las felicitaciones y visitamos su nueva casa. Cuando llamamos al timbre, nuestro hijo mayor salió a saludarnos y nos mostró la casa. Con orgullo señaló la sala de conferencias, el espacio de trabajo y la sala de estar, que estaban todos debidamente cerrados con llave. Mientras explorábamos la casa, no pude evitar admirar su belleza. Mi esposo y la familia de nuestro segundo hijo nos seguían con sonrisas en sus rostros. Se preparó una comida en la sala de estar, noté que Alice no estaba presente. Le pregunté a mi hijo mayor dónde estaba, pero él no quería hablar de ella. Terminamos comiendo sin ella y mi esposo y segundo hijo le dieron a nuestro hijo mayor sus regalos de Piquestén del Laca. Él expresó su gratitud, pero era una presión y que no tenía que hacer todo eso. Desde entonces la familia de nuestro segundo hijo tuvo otro hijo y su hijo mayor ya estaba en la escuela primaria mientras que el menor tenía solo 2 años. Ambos estaban emocionados de ser parte de la celebración. Todos estaban emocionados por la nueva casa. Y entonces sucedió, hubo un ruido arriba, seguido del sonido de pasos y el sonido de alguien bajando las escaleras. ¿Qué? ¿Alice está aquí? Llamé a mi hijo mayor, pero él no respondió. Entonces, cuando ella entró en la sala de estar, frunció el ceño al vernos. Alice, hola, ha pasado un tiempo, le llamé, pero ella seguía con su aspecto sombrío como siempre. Y luego nos dijo, ¿todos están aquí? Apestas a vejez. Vete a casa ya. Las duras palabras de Alice congelaron la cálida atmósfera en la habitación. Oye, Alice, ¿cómo puedes decir algo así? Robert reprendió a su esposa Alice, pero estaba claro que Alice no tenía intención de tomar en serio su reprimenda. Bueno, es la verdad, ¿no es así? Nuestra casa nueva se está escamanchando por su culpa. Te dije que enviaras. Y que ahora es un importante, rodeándote de un viejo que sigue trabajando después de jubilarse y gente que es tan promedio que tuvieron una boda apresurada después de abandonar la universidad, vivimos en mundos completamente diferentes. Estaba simple brazo walkelefspalme según Terry.
Incluso mi nieto de la escuela primaria estaba sorprendido en silencio. Había hecho varias excusas atribuyendo su comportamiento a su juventud o excesivo afecto por mi hijo mayor, pero ese fue mi error. Le falta calidez y amabilidad hacia los demás. No es que ame más a mi hijo mayor, se ama a sí misma por encima de todo y valora su posición como esposa de un presidente de una empresa más que cualquier otra cosa. Ya no podía quedarme callada. Mientras estaba a punto de replicar, mi esposo, que había estado escuchando la discusión entre mi hijo mayor y su esposa, soltó un suspiro. Mi esposo, normalmente tranquilo y gentil, dijo: «Tal vez deberíamos simplemente demoler esta casa». Al escuchar las palabras de mi esposo, mi hijo mayor, la familia de mi segundo hijo y yo, lo miramos involuntariamente. Nadie podía creer sus palabras de mi esposo. En medio de esto, solo la esposa de mi hijo mayor dejó escapar un suspiro sorprendido. «¿Qué? ¿Realmente entiendes lo que estás diciendo?» Alice, la esposa de mi hija, dijo: «Sí. Una casa diseñada por mí y construida por Ted podría ser mejor si no existiera», respondió mi esposo. «¿Qué?» Alice estaba atón en palabras de mi esposo. «Estoy segura de que tú, como esposa del presidente, no estarías satisfecha con una casa diseñada por un anciano y construida por alguien por debajo del ordinario. Nuestros mundos son diferentes. Deberías mudarte». La sierva se me esposa. El marido tranquilo de mi esposo era irónicamente aterrado. Sabiendo esto, ninguno de nosotros pudo interrumpir la conversación entre mi esposo y Alice. «¿Qué quieres decir?» Alice empezó a temblar ante sus palabras y le miró fijamente a mi hijo mayor. Al notar su mirada, mi hijo mayor suspiró y le dijo a Alice: «Significa exactamente lo que él dice. Que esta casa fue diseñada por mi padre, un arquitecto de renombre, y el contratista es la familia de Megan, con el capataz siendo Ted. Gracias a mi familia puedo tener una casa tan maravillosa. Entre nosotros, nosotros somos los comunes, o incluso por debajo de...» Alice se puso pálida ante las palabras de mi hijo mayor. Ella no debía saberlo, pero incluso en su que se ponte. No, hay forma que las auroras de nuestro Amazor hayan construido casas impresionantes. Mi esposo ni siquiera cobró por el trabajo de diseño y hay muy poco beneficio para los suegros de nuestro segundo hijo, que dirigen una empresa de construcción. No puedo agradecer lo suficiente a los suegros de nuestro segundo hijo su ayuda, simplemente porque vale más. Sin embargo, la esposa de mi hijo mayor tiene la audacia de actuar pomposa solo por el estatus de su esposo. ¿Quién se cree que es? ¿Diciendo que somos menos que promedio? La esposa de nuestro hijo mayor repitió sus palabras como si no pudiera creerlas. Se puede ver la desesperación en su rostro. De hecho, mi esposo todavía trabaja para una empresa, incluso después de su jubilación, pero eso es porque la empresa le pidió que se quedara como un arquitecto de alto nivel. Nuestro segundo hijo está siendo preparado como el próximo jefe en la empresa de la familia de su esposa. Recibe un buen trato no solo de sus compañeros de trabajo, sino también de los socios comerciales con los que la familia de su esposa ha tenido relaciones durante años. Aún no es presidente. Trabaja duro para la empresa. Sí, en este grupo estoy en el fondo del barril. Una esposa que malinterpreta eso y desprende la fantasía en vaca. Con esas palabras, nuestro hijo mayor se rió, mirando a su esposa, cuyo rostro se había vuelto azul como si estuviera a punto de llorar en cualquier momento. Nuestro segundo hijo también empezó a reír involuntariamente, pero el ambiente no era nada agradable. La esposa de nuestro segundo hijo rápidamente se dio cuenta del ambiente y llevó a su hijo a una tienda de dólares. Pídele disculpas a papá adecuadamente si entiendes. Nuestro hijo mayor dejó de reír y le gritó a su esposa: ¿soy realmente tan mala? Siempre estás de su lado. Es natural que un esposo esté del lado de su esposa, la esposa de nuestro hijo mayor, que no puede aceptar la realidad. Se defiende. Claro, eso es correcto. Pero también es trabajo de un esposo señalar cuando su esposa está equivocada. Verás, Tate, si tienes una queja, deja de ser mi esposa ahora mismo. Al ver a nuestro hijo mayor realmente enojado, ella debe haberse dado cuenta de que estaba en problemas.
La esposa de nuestro hijo mayor rápidamente cambió de actitud y se arrodilló conspicuamente. No sabía, nunca le dijiste. Ella está actuando como una heroína trágica. Y luego, como si estuviera intoxicada por su propia actuación, Justin se volvió hacia mi esposo y yo y comenzó a disculparse. Lo siento mucho por las cosas groseras que he dicho. Observamos la actuación de la esposa de nuestro hijo mayor con una expresión en blanco, sin sentir ni un ápice de simpatía. Su disculpa exageradamente dramática no tocó nuestros corazones en absoluto, y de todas maneras es demasiado tarde para disculparse. No teníamos la intención de aceptar su disculpa superficial, al igual que la última vez. Al ver a su esposa en este estado, nuestro hijo mayor me preguntó, «Papá, ¿tú qué piensas? ¿Soy terrible?» Mira, Inés, de haberse dado cuenta que tenía algo que decirles. Se lo di sin Robert. No podía perdonar sus comentarios anteriores sin importar qué. No, Robert, porque si una esposa no respeta a su familia, es deber del esposo corla. Reflexionaré y cambiaré mi actitud. Nuestra nuera del hijo mayor mantuvo su actuación melodramática. No pude evitar sentirme exasperado. No, Alice, esta no es la primera vez que nos faltas al respeto, ¿verdad? ¿No te lo ha dicho Robert cada vez? ¿Qué hay de eso? Al escuchar mis palabras, la esposa de nuestro hijo mayor se mordió el labio poniéndose pálida. Le dije, no necesito a alguien que menosprecie a mi esposo y a mi hijo y la familia Green. Sería mejor para ambos cortar lazos. Jacqueline, una voz desesperada de nuestro hijo mayor. En nuestros 15 años de matrimonio fue la primera vez que me dio por mi nombre. Vivimos en mundos diferentes, le devolví sus palabras. Al escuchar esas palabras, la esposa de nuestro hijo mayor se desplomó en el lugar y se quedó congelada, como si su espíritu hubiera abandonado su cuerpo. Tal vez te arrepintiéndose un poco de sus actos. Que le digan que vivimos en mundos diferentes debe haber sido un golpe significativo para la esposa de nuestro hijo mayor. Aunque pensé eso, mi segundo hijo dijo, mamá, fuiste realmente genial. Pareció ser un comentario bastante impactante para Alice. Al final, mi hijo mayor Robert decidió divorciarse de su esposa, Alice. Alice, que amaba tanto a Robert. Cuando Robert le propuso matrimonio, le dijo, si quieres quedarte conmigo, Alice, necesitas empezar a trabajar y contribuir. Para contribuir al pago de la hipoteca de esta casa, que conseguimos a un precio reducido, Alice se puso roja de ira. Parecía que en el momento de su matrimonio, Robert le había dicho, quiero que mi esposa sea ama de casa. Alice, que tenía la impresión de que ser ama de casa significaba llevar una vida fácil, empezó a sentirse insegura y preocupada de que su estatus pudiera ser arrebatado por alguien más. A pesar de esto, decidió renunciar al crecimiento personal y en su lugar empezó a controlar a Robert, no apoyándolo como esposa. Admirió es aparentemente por ti en demasiado problema. Alice se amaba más a sí misma que a Robert. Con Robert, vías convirtiéndose en CEO solo CEO y tal vez su lucha exagerado fuerte al lado. Lo siento, haré cualquier cosa, por favor perdóname, suplicó Alice, sollozando al final. Pero cuando Robert sugirió, bien, entonces Alice debería empezar a trabajar y contribuir a los gastos del hogar, fue irrespetuoso decir tales cosas cuando lo estábamos consiguiendo a un precio reducido. ¿No es sincero? Alice se puso roja de ira y empezó a gritar y enojarse. ¿Me estás diciendo que trabaje? Eso no es lo que prometimos cuando nos casamos. ¿No es esto fraude? Robert parece completamente atónito ante sus palabras. Desde hace unos años, Van Bertales estaba más de instrucciones de velas como de no favor que pensando que esto no podía seguir así, había insinuado varias veces que ella encontrara un trabajo o un pasatiempo y saliera de la casa. ¿Dónde estás engañando? Ella acusaría a Robert. En los últimos años, que Netanyahu, solo por hablar con mujeres en el trabajo, ¿es desguasto para un negocio? Si mencionaba asuntos familiares, le amargaba el humor y por supuesto ni siquiera estaba hablando de la casa. Conversación en sí misma y camarada. Robert lamentaba su falta de juicio y permitirle tener su camino durante 15 años, pero solo podía pensar que era bueno que se hubiera dado cuenta ahora. La vida todavía tiene un largo camino por recorrer. Robert puede empezar de nuevo tantas veces como quiera. Alice, que fue expulsada por Robert, regresó a regañadientes a la casa de sus padres.
Ahí Juan se enteraron por primera vez de Ran. Los padres de Alice, siendo personas sensatas, no excusaron las acciones de su hija. Sabiendo el insulto hacia nosotros, los padres de Alice trajeron a ella y una caja de dulces para disculparse. Ahora, discúlpate, regañaron los padres de Alice frente a nosotros. No, está bien. Una disculpa no deshará el divorcio, dijo mi esposo. Al escuchar eso, los padres de Alice dijeron, pues puesto. No podrían pedirle a una familia maravillosa que aceptara que se lo pensó tanto hoy. Alice, que había sido tan grosa, fue reeducada adecuadamente. Nos disculpamos por los problemas que causamos y no teníamos idea. Los padres de Alice estaban furiosos con su actitud y la obligaron a disculparse. Fue como una disculpa de un niño de primaria, pero a diferencia de un niño de primaria, fue lamentable obligar a padres maduros a disculparse por las acciones de su hija adulta. Me sentí mal por los padres de Alice y les dije, está bien. Después, Alice se negó a regresar a la casa de sus padres y se vio obligada a alquilar un apartamento cercano. Nuestra nuera Megan la vio trabajando en el supermercado y la vio siendo regañada por un compañero más joven. Esto debe haber sido una buena lección para ella. Ahora sus padres están bajo la seguridad para su causa Comparado con antes, su vida debe sentirse bastante restringida, pero incluso poder vivir así es una fortuna. Alice, que hasta ahora solo había despreciado a los demás sin darse cuenta de su propia felicidad, tendrá que enfrentar duras realidades y dificultades antes de poder apreciar su situación actual. Mi esposo y yo ahora estamos viviendo una jubilación tranquila, sin preocupaciones. Estamos un poco preocupados por este hecho de soltero. La familia de su hermano Sam es cerca. Son hermanos que realmente se respetan mutuamente y estoy segura de que se apoyarán cuando sea necesario. La empresa de Robert también está prosperando, aumentando constantemente el número de empleados y haciendo crecer su negocio. Albert Roberto, libre de perseguir su pasión, vibrante ya no tenemos que caminar con cuidado alrededor de nadie y podemos comunicarnos libremente con nuestros hijos. Incluso nos llevan a TikTok una vez al año. Estoy constantemente agradecida por nuestra lujosa vida cotidiana. Al reconocer la pequeña felicidad de cotidiana, siento que la vida en sí misma es una alegría. Tanto mi esposo como yo estamos viviendo nuestras vidas que cuando sea nuestro momento de partir, podamos decir verdaderamente que hemos tenido una vida feliz.